Buen día, mi nombre es Verónica Rivero y en esta oportunidad les voy a hablar sobre enfermedad meningocócica. Bueno, enfermedad meningocócica es cualquier patología producida por la bacteria Neisseria meningitidis. Bueno, debemos mencionar sobre ella que es un coco gram negativo, oxidasa positivo y catalasa positivo que produce un polisacárido que le proporciona una cápsula, la cual es el principal factor de virulencia. Esa cápsula hace que se divida en 13 serotipos capsulados, de los cuales es importante que nombremos A, B, C, W135 y Y como los más importantes porque son los que suelen causar patología más frecuentemente. Esta bacteria tiene una tasa de autólisis rápida, por esa razón no se puede transmitir a través de fómites y suele ser difícil su cultivo. Bueno, esa autólisis rápida se da porque presenta transglucosidasa lítica, genes de N-acetilmuramila aminasa y una fosfolipasa de membrana externa. Entre los principales factores de virulencia, como habíamos dicho, encontramos el polisacárido capsular, que es el que encontramos aquí. Encontramos también la endotoxina o lipo-oligosacárido. Encontramos los pilis tipo 4 que sirven de adhesión. Existen otros factores de virulencia como las porinas de membrana externa, proteína de unión al factor H, etc. Pero los más importantes son los que están aquí encerrados con estrellas. En cuanto a la epidemiología, los meningococos del grupo B causan más enfermedades esporádicas y los del grupo C, brotes epidémicos, pero desde que salió la vacuna para el grupo C, entonces también causa enfermedad esporádica. La incidencia máxima de la enfermedad es entre 6 meses y 1 año. Sigue siendo alta aún en niños de 3 años y el segundo pico es en los adolescentes. A partir de los 20 empieza a disminuir esa incidencia, pero en general puede ocurrir en todas las edades. Vamos a entender esta epidemiología gracias a los factores de riesgo. Bueno, como es una bacteria que se transmite a través de secreciones respiratorias, entonces esa acumulación de personas por hacinamiento, el desplazamiento de poblaciones, factores climáticos y la virulencia de las cepas también ha sido un factor de riesgo importante. La ausencia de actividad bactericida protectora, esas deficiencias del sistema inmune, de las cuales debemos resaltar el déficit de properdina, los individuos que tengan defectos en la vía del complemento de C5 y C9, el daño de la opsonización, polimorfismos en los genes que codifican para CD32, CD16, Toll-like receptor 4 y diferentes genes. Ahora, entre la patogenia debemos destacar la relación entre 3 cosas. En primer lugar, la colonización y los factores de virulencia, aspecto que pertenece a la bacteria, transmisión y adquisición en los seres humanos y, muy importante, la propensión del ser humano a desarrollar la enfermedad meningocócica invasiva, porque existe una colonización meningocócica que no es invasiva. De hecho, ella suele colonizar entonces ese epitelio respiratorio y luego desaparece. En los pasos para la patogenia, vamos a explicar la imagen. Encontramos gonococo y meningococo. Vamos a mirar más que todo meningococo. Bueno, para comenzar, la bacteria se adhiere a las microvellosidades por medio de las proteínas de membrana externa y los pilis. Luego ocurre una endocitosis y ella queda en una vacuola endocítica. Cuando se encuentra libre en el citoplasma, empieza a dividirse y luego de esa división va a llegar a la submucosa y de ahí va a producir una diseminación hematógena que se caracteriza por el aumento de la acción de los polimorfonucleares neutrófilos. Ahora, su transmisión es de persona a persona a través de gotitas de secreciones respiratorias y su promedio de incubación es de 4 días. Esta información fue tomada de la página del Ministerio de Salud colombiano, donde se da desde 2 días hasta máximo 10 días. Entonces puede ocurrir una invasión, una diseminación hematógena o quedarse simplemente en la faringe y producir un estado de portador, donde en estudios se ha demostrado que el 15% de la población suele ser portador de Neisseria meningitidis asintomático. Bueno, la primera manifestación, la más frecuente, es la meningitis. Entonces, ¿cómo ocurre la meningitis? Esta bacteria tiene un tropismo muy especial por el sistema nervioso central, en donde luego de una diseminación hematógena se implanta en los plexos coroideos, donde pasa al líquido cefalorraquídeo y produce una respuesta inflamatoria que se desencadena dentro del espacio subaracnoideo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes de la meningitis? Son la irritación meningia, que produce los signos de Kernick y de Brudzinski, y esta meningitis tiene una mortalidad bastante alta, del 15 al 18%.
Ahora, en la parte de arriba vamos a observar el signo de Brudzinski, en donde cuando el paciente está acostado y se le levanta la cabeza inconscientemente, va a hacer una elevación, una flexión de las rodillas y una elevación de la pelvis, puede ocurrir también. En segundo lugar, observamos el signo de Kernick, en donde al paciente acostado se le eleva una pierna flexionada y luego se le extiende, y si el paciente presenta dolor al momento de la extensión de la pierna, entonces se dice que es positivo, y esta es la representación de una meningitis bacteriana. Bueno, en cuanto a la meningococcemia, como dice el sufijo emia, es sobre la sangre, entonces es la consecuencia de la multiplicación de microorganismos en el torrente sanguíneo con la liberación de ese lipopolisacárido, que es el que va a inducir una respuesta sistémica que puede ser exagerada. Entonces hay una relación entre la endotoxina liberada y la gravedad de la meningococcemia. ¿Cómo sabemos que es una meningococcemia? En primer lugar, el paciente llega con un shock. Llega en shock con septicemia. En segundo lugar, cada vez que veamos un paciente que llega con fiebre y un exantema petequialo purpúrico, pensamos en un paciente con meningococcemia, porque la liberación de la endotoxina, de ese lipooligosacárido, va a inducir la activación de una cascada de la inflamación y de la cascada de la coagulación por ambas vías, creando una coagulación intravascular diseminada que nos va a llevar a algo llamado el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que tiene tres teorías o tres modelos de por qué ocurre. En primer lugar, vamos a definirlo. Esta es la isquemia y necrosis de las glándulas suprarrenales, llevando a una insuficiencia suprarrenal. Puede ocurrir de tres maneras, existen las tres teorías. La primera es que esa coagulación intravascular diseminada genera una trombosis, y esa trombosis va a obstruir las arterias que irrigan las glándulas suprarrenales. En segundo lugar, es que la bacteria puede llegar a las glándulas suprarrenales y destruirlas. Y en tercer lugar, es que se forma como una embolia séptica. Bueno, la meningococcemia se divide en cuatro, de las cuales la más frecuente es la aguda, que suele cursar con colonización meningea y que rápidamente pasa a un cuadro séptico. Está la benigna, que suele ser menos del 5% y se explica porque puede ser o una baja bacteriemia o por un cierto grado de inmunidad. Existe la crónica, también es muy extraña, donde las manifestaciones clínicas se autolimitan, pero luego se reactivan y suele cursar con esplenomegalia, endocarditis o meningitis. Y la fulminante, donde hablamos del síndrome de la meningococcemia fulminante o síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es la isquemia y necrosis de las glándulas suprarrenales. En estas imágenes podemos observar entonces ese exantema petequialo purpúrico. Aquí podemos observar isquemia de miembro superior en su parte distal, donde se ven los dedos prácticamente necrosados. Estas son las glándulas suprarrenales en el síndrome de la meningococcemia fulminante y las lesiones petequiales y purpúricas. Ahora, entre las manifestaciones clínicas, ¿qué encontramos? Bueno, llega un paciente con fiebre de comienzo súbito y un exantema, son los dos aspectos que nos llevan en primer lugar a pensar en una meningococcemia. El paciente también va a presentar malestar general, debilidad, frialdad de extremidades, cefaleas, hipotensión. En la meningitis, bueno, el paciente llega con de una cefalea de aparición brusca también, en el momento en que empiece a presentar fotofobia, irritabilidad, mialgias, disminución de la capacidad de concentración, o sea, síntomas neurológicos, pensamos en una meningitis. Y bueno, la aparición de los signos meningios, que es lo más característico. También la enfermedad meningocócica se puede presentar únicamente por la aparición de petequias o púrpuras, que se suelen explicar por la coagulación intravascular diseminada, y en otras donde, por ejemplo, la bacteria continúe invadiendo ese tracto respiratorio y cause una neumonía. Una artritis séptica también puede ser por la bacteriemia, pericarditis purulenta, conjuntivitis, epiglotitis, sinusitis, etc., pero son mucho menos frecuentes. De hecho, la conjuntivitis más que todo es cuando el niño se contagia a través del canal de parto por sangre, y bueno, de esa conjuntivitis suele diseminarse a otras estructuras de la cara. Inmunidad al meningococo. Entonces, a la izquierda tenemos la enfermedad por meningococo, o sea, el número de casos por cada 100.000 habitantes. A la derecha tenemos el anticuerpo antimeningococo del grupo específico, y aquí tenemos en la parte de abajo la edad
que va en orden creciente. Entonces tenemos que al nacimiento disminuyen los anticuerpos transplacentarios, o sea, los de la mamá, y por eso empiezan a aumentar los casos de enfermedad por meningococo. Luego de que el niño entonces tenga contacto con la bacteria, empieza a producir sus propios anticuerpos y por eso suele disminuir la incidencia de la enfermedad a medida que va aumentando la edad, pero sigue siendo posible que se dé en cualquier edad dependiendo de los factores de riesgo. Bueno, aquí podemos observar, este es un extendido de sangre periférica donde se observa entonces un polimorfo nuclear neutrófilo con meningococos o Neisseria meningitidis alrededor de él. Esta es la muestra de una lesión purpúrica donde también se ven polimorfonucleares neutrófilos con meningococos. Aquí se ve el síndrome de la meningococcemia fulminante o de Waterson-Friedrichsen, donde están las glándulas suprarrenales necrosadas, y aquí podemos observar un cerebro el cual está cubierto por las meninges, las cuales están más gruesas porque están inflamadas y tienen un exudado purulento, y así se vería histológicamente los cortes de este cerebro. Ahora, entre las complicaciones que vamos a encontrar, bueno, ¿por qué mueren las personas con meningococcemia? En primer lugar, por el aumento de la presión intracraneana por la meningitis, en donde ocurre una herniación de las estructuras que se encuentran las estructuras del encéfalo. Puede ocurrir un shock, que lo podemos llamar endotóxico o un shock séptico, un edema pulmonar por esa extensión de la invasión de la bacteria, síndrome de distrés respiratorio agudo, esa coagulación intravascular diseminada, la cual se le atribuimos a la liberación de la endotoxina, el síndrome de Waterhouse-Friderichsen porque produce entonces una insuficiencia suprarrenal, infartos isquémicos distales, que se lo atribuimos a esa trombosis, a esa coagulación intravascular diseminada, patologías mediadas por inmunocomplejos como glomerulonefritis y vasculitis, y la invasión de tejidos normalmente estériles. Bueno, en el diagnóstico, ¿qué pensamos? En cuanto a la clínica, en la meningitis van a presentar signos meningios, esa fotofobia, irritabilidad, cambios en la conciencia y en la personalidad. La fiebre alta se va a presentar en ambos casos, y en la meningococcemia nos vamos a guiar un poco más por esas lesiones purpúricas y cefaleas. Ahora, si la sospecha es de una meningitis, se le hace una punción lumbar, en donde se debería ver en la punción lumbar que el líquido cefalorraquídeo tiene este aspecto. O sea, es un líquido cefalorraquídeo que no es transparente, no es cristalino, se ve purulento, viscoso, diferente, se le hace una tinción de Gram. Luego se le hace un cultivo de líquido cefalorraquídeo y se puede hacer una reacción en cadena de la polimerasa que nos da un diagnóstico mucho más rápido. También se hace un frotifaringio para aplicar la profilaxis a los contactos anteriores, porque si el individuo aún tiene la Neisseria meningitidis en la garganta, es probable que haya contagiado a las personas a su alrededor. Y en cuanto a la meningococcemia, primero con la obtención de 1 o 2 cultivos de sangre positivos, entonces decimos que el paciente tiene meningococcemia. También se le puede hacer reacción en cadena de la polimerasa. Se practica una punción lumbar en caso de que exista clínica de meningitis, porque no siempre la meningococcemia suele cursar con meningitis, pero la mayoría de las veces sí. Y el mismo frotifaringio. Esta es la manera en la que se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la prevención, vemos que existe una quimioprofilaxis a los contactos cercanos anteriores al cuadro clínico. Existe una vacuna a base de polisacáridos que puede ser bivalente, trivalente y tetravalente. Bivalente para los serotipos A y C, trivalentes para AC y W y tetravalente para AC, Y y W. Se creó en 1970, a partir de ese año se está aplicando. Existe una vacuna para el serotipo B a base de proteínas de membrana externa, pero suele ser inmunogénica al momento y no perdura esa inmunidad que genera. Y una vacuna conjugada contra el serotipo C, que se aplica a partir de los 2 meses de vida y sí genera memoria. Bueno, entre los diagnósticos diferenciales encontramos causas infecciosas y no infecciosas. Entonces, cualquier cuadro que produzca lesiones que luzcan como púrpuras, petequias o equimosis, son diagnósticos diferenciales. Vamos a encontrar, por ejemplo, entonces la púrpura trombocitopénica idiopática y procesos neoplásicos que también producen síndromes paraneoplásicos que se basan en ese exantema petequial. Hay tumores intracraneales, abscesos cerebrales, el lupus eritematoso sistémico suele ser
un diagnóstico diferencial frecuente, una hemorragia subaracnoidea que cause ese mismo aumento de la presión intracraneana y esa herniación de las estructuras, la sífilis secundaria que ocasiona esa dermatitis sifilítica, la fiebre maculosa de las montañas rocosas es una enfermedad transmitida por la garrapata que también produce esas lesiones en la piel, cualquier septicemia o cualquier sepsis por cualquier microorganismo que sea piógeno. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escuchar el video.